peor semana que tuvo el gobierno desde el frente económico, podemos decir, de marzo a esta parte, ¿no? Previo al acuerdo o al primer desembolso, sí, bueno, porque forma parte de un crédito de 20.000 millones de dólares y le dieron 12 del FMI, previo a que entre esa guita, se le había complicado mucho. Y ahora se le vuelve a prender fuego. Lo veníamos sintiendo ya la semana pasada cuando planteábamos que veíamos que llegaba cómodo octubre, que octubre se llegaba cómodo a partir de una liquidación también récord de la cosecha. Y eso empezó a crujir, o empezó a ponerse en duda. Y el dato del déficit de la cuenta corriente en ese sentido es lapidario. Porque ¿qué hace? Muestra que los números no cierran, muestran que no llegás a octubre. Si vos en 45 días te comes 4.000 millones de dólares y en 3 meses, solo para decírtelo así, Wallman, si vos computás todas las compras en el exterior de bienes terminados, bienes finales, o sea, estamos hablando de courier, de ese tipo de compras, o lo que te gastes con tu tarjeta de crédito en los viajes, más lo que es pasajes y paquetes, te da que los argentinos se gastaron 15.000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. Este es el resultado trimestral de la balanza de pagos que presentó el INDEC antes de ayer. 15.000 millones de dólares es más que el crédito que te dio el Fondo Monetario Internacional y es muchísimo más de lo que te queda del superávit de Vaca Muerta y del complejo agroexportador. Si vos ves quiénes son los que mayor caudal de divisas aportan, vos ves primereando al complejo agroexportador, que te dejó un poco más de 6.000, sigue petróleo. Después viene soja y trigo, trigo y sorgo, después y maíz, después de petróleo. Es increíble esto, ¿no? Como el petróleo subió por encima de sorgo, trigo y maíz, y después oro y plata, y después ganadería. Esos son los flujos principales. Bueno, no te compensa, justamente por eso te da deficitario. Pero además está la cuenta capital, que es la financiera, que por supuesto va positiva porque computa los RIPO y los créditos tomados previo al Fondo Monetario Internacional y lo que fue la extensión del swap, ¿no?, que determinó China. Por eso la cuenta capital todavía le sigue dando superavitaria, cosa que se va a revertir en tanto y en cuanto siguen acelerándose, ¿no?, las compras afuera y sobre todo las importaciones. Con lo cual eso le hace crujir este dato de cómo va a llegar con qué dólares, sobre todo terminado el ciclo de oro de la cosecha gruesa, que es este trimestre, y siendo que a partir de la semana que viene se restituye el pleno de las retenciones, que fueron reducidas por una ventana de tiempo, una reducción temporal de los derechos de exportación, muy mal llamados retenciones, que le bajaron algunos puntitos. 3 puntos, sí. Hoy salió el decreto en el que efectivamente vuelven para atrás. Ahora, ¿no va a tratar de retener ese sector, de alguna manera, de darle algo por otro lado? ¿Tiene posibilidades? La posibilidad de darle algo por otro lado, no. Lo que sí pudo, o lo que sí hizo efectivamente, fue liquidar todo lo que podía en esta ventana de tiempo, con lo cual queda el stock remanente, se usa para comercio intracampo, porque hay que decir que el grano funciona como una moneda, cumple las funciones del dinero, se paga alquileres, se pagan insumos. Se quedan justamente para financiarse con esos granos, y los que pueden tener espalda, sabiendo que el mercado descuenta, y con viento a favor, una devaluación después de octubre, el que se los puede guardar se los guarda. Perfecto. Porque octubre cada vez es más cerca. Octubre está cada vez más cerca y esto es así, la distancia que hay acá a octubre. El mercado descuenta una devaluación después de octubre, el problema es si no la va a tener que hacer antes. Y la magnitud de esta devaluación o el efecto que pueda tener, bueno, depende de su administración y de cómo la leas. El gobierno entiende que una disparada del tipo de cambio le impacta en todos los precios de la economía. Pero del otro lado hay economistas que están, por supuesto, impulsando esta devaluación, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que en esta visita ya le dijo que 1.300 es el piso. El gobierno lo quiere a 1.000, o sea, estamos hablando del 30%. 1.300, acá hay un club de devaluadores histórico y permanente que entienden que se corrige el atraso cambiario por una devaluación sin un programa, ¿no?, que pueda tener una lectura integral de lo que producen todos los frentes. Le dicen, no, mirá, vos te da el equilibrio fiscal, no te va a impactar en precios. Es una discusión que se da hacia adentro en esta presión tan fuerte que hay por las reservas, porque una vez más, ¿por qué les preocupa tanto las reservas?
porque es la capacidad de repago. Es cierto que las reservas son la garantía de funcionamiento de un esquema de flotación. Este esquema de flotación que plantea el gobierno tiene que tener un respaldo en reservas, porque hoy el gobierno dice flotación libre. No, flotación libre tiene Estados Unidos y algunos países de Europa, solamente que tienen el monopolio de emisión de la moneda. Con los países emergentes vos tenés el sistema de lo que es la flotación, el management flotation, iba a decir, la flotación administrada, mal llamada sucia por una parte de la literatura económica, donde a partir de que los flujos de capitales a nivel global se manejan a una velocidad, entran y salen permanentemente con un clic en el teléfono, apostás a la Argentina, salís de la Argentina, te pasás, la timba financiera funciona así. Claramente los países que tienen emisión de moneda pueden flotar libremente porque cuando tienen que imprimir más, imprimen más, y cuando tienen que cortar la canilla de la emisión la cortan. En las economías emergentes, o que por lo pronto no tienen el monopolio de la emisión de la moneda, ante este comportamiento usual a nivel global de los flujos de capitales, bueno, cuando te entran mucho vos podés comprar y hacer colchón, y cuando se van, amortiguar esa salida. Con lo cual lo de las reservas también es esta posibilidad de proteger a tu economía de los cimbronazos que tiene el sistema financiero internacional, que como lo vemos, un día te puede subir la bolsa por encima del 10% y el otro día derrumbarse. Y esto sucede en el margen de horas, que son las ganancias, en la timba, ¿no? Básicamente la timba. El Fondo Monetario Internacional, la misión que deja el país en las próximas horas, encabezada por nuestro amigo el nepalí, ya a esta altura, Hoshi se llama, el segundo de QEDU, del venezolano, mandó segundas líneas de las segundas líneas, el Fondo Monetario Internacional, porque la directiva ya estaba. Van, se quejan, putean, todo puertas adentro, pero para afuera, por abajo del radar, vuelven y vemos qué hacemos. Van, cumplen con la revisión, pero lo cierto es que hay muchos reclamos, y sobre todo en este sentido. Un mal timing, tuvo una mala leche el gobierno, que esa sucesión de datos negativos que arrancó antes, ¿no? Pero que la calificación del MSCI, que era el indicador que era de la Morgan Stanley, pero lo compró otra empresa y es una calificación para el sistema financiero internacional, había mucha expectativa que el país pasase o subiese de categoría de standalone a mercado de frontera, mercado emergente. No sucedió, muy atado a esto, ¿no? A la desconfianza en aumento que genera el modelo económico. Digo, el modelo económico, y esto atenta contra su propia narrativa. 19 meses de gobierno pro-market, con todas las facilidades, todas las flexibilizaciones, y no construye la confianza. Y hay una pregunta. Tenés los que te responden, bueno, es el riesgo político. El riesgo político de la Argentina. No jodamos, porque cuando hablas un poquito más en serio te dicen, no, bueno, siguen las restricciones. O sea, el problema es que no libera, que Javier Milei no libera lo suficiente. Es muy interesante cómo se va agudizando ante, justamente, digo, la incapacidad para garantizar que los dólares estén, porque esto es lo único que les importa. Por eso llega a la tapa de Clarín. Llega a la tapa de Clarín porque los amplificadores de las voces de los intereses de los acreedores de la Argentina ven que este gobierno no va a tener los dólares disponibles que ellos necesitan cobrar, y esto pone en jaque este modelo a la peruana. Ayer nuevamente se refirieron y hubo una reivindicación muy fuerte del modelo peruano. Hay que decir que Perú, en esa calificación que estábamos mencionando, que fue de la Morgan Stanley, digo que fue de la Morgan Stanley porque es el acrónimo, Morgan Stanley Capital International, ese es el indicador, tiene el nombre de la Morgan Stanley, más allá de quién sea, se llama como la Morgan Stanley. Cuando estaban hablando de ese indicador y reivindicando el modelo peruano, es porque Perú tiene el mayor grado dentro de ese indicador, que es Investment Grade, llegar a la economía peruana. Ahora, ¿qué está poniendo en jaque el modelo peruano? Que este modelo económico que estamos viendo, que se sostiene en el consumo del 13% de la población, porque en ese decil, en la punta de la pirámide, no es un decil precisamente, pero en la punta de la pirámide, aumenta tanto el consumo que compensa el derrumbe de la mitad de la pirámide para abajo, y por eso se deja de comprar en almacenes y supermercados de cercanía y se empieza a comprar en dietéticas, y esto es un dato que es pinta. Lo que te está mostrando el dato de la balanza de pagos es que ni siquiera se sostiene para ese 13% de la población, que hay que achicar aún más ese universo que sí está siendo de alguna manera beneficiado por este esquema, aquellos que
tenían plata ahorrada, los que les va medianamente bien. Ese 13% de la población sigue siendo demasiado. Ese es el dato de la balanza de pagos que hay que ajustar todavía más sobre ese sector. Y tocar ese sector directamente implicaría que en principio, bueno, lo hicieron cuando fue esta semana con este nuevo decreto con respecto a las compras afuera. Sí, lo de las compras afuera no tiene ninguna incidencia porque básicamente lo que es que quede un registro de información sobre las compras, no es que te lo prohíben. Pero o te estamos limitan. hablando de que la fuga de divisas por todo el combo, digamos, dijiste, en el primer trimestre 15.000 millones, se supone que en el segundo semestre, si no es mayor, le pegan el palo con lo que tuvimos. Hay un tema ahí de estacionalidad, porque es cierto que vos tenés muchos más viajes enero y febrero que en el resto del año. De todas maneras, el courier y también la importación indiscriminada. Ahora, ¿qué te dicen desde el equipo económico? Porque esto, digo, como decís vos, es un razonamiento muy simple, de sostenerse mínimamente, aunque no suba y aunque baje un poquito, no importa si se gastan 10.000 millones, si se gastan 8.000 millones, 4.000 cada 45 días o 2.000, sigue siendo insostenible. Entonces, ¿qué te dicen? No, bueno, porque vos no estás contando el flujo de divisas que a nosotros nos va a ingresar a medida en la que explote Vaca Muerta, minería, y las proyecciones son endebles, como todas proyecciones. Y podemos largo plazo también, ¿no? A mediano de mínima. Claro. Es cierto que hoy Vaca Muerta te está descomprimiendo mucho. Pero termina, digo, el 13% de la población argentina no va a poder vivir de Vaca Muerta tal como está planteada Vaca Muerta en estos términos, porque si Vaca Muerta fuese un bastión de patrón de acumulación y vos a partir de estos superávit que estás teniendo armás un fondo de compensación, como hizo Noruega, que era un país separado o atrasado. ¿A Noruega quiere decir? No, a Noruega no quiero ir porque hay fiordos y son muy altos y son todos iguales. En Noruega, todas las personas y son felices y a mí la felicidad me incomoda. Pero en Noruega cuando descubre petróleo, que sobre todo hay que preguntarse ahí si el petróleo es noruego o es de Groenlandia. Bueno, hay también mucho de colonia, pero quiero ir a básicamente qué se hace con la renta petrolera, ¿no? Porque no es que dijo, bueno, tenemos petróleo, salgan todos a reventar, a producir y a vender. Armó un fondo de compensación que le permitió hoy ser uno de los países ejemplo de funcionamiento de la economía capitalista. Digo, porque es un ejemplo de la socialdemocracia capitalista. Después tiene otros problemas, por supuesto, no vamos a poner en el ideal a la sociedad noruega, pero sí en términos de expertise, porque cuando te dicen, bueno, Australia, que se desarrolló a partir de la materia prima, bueno, no sé cuántos son menos de 10 millones de personas. La distribución de la riqueza, además, un territorio enorme que tiene las 4 estaciones, que tiene todas las geografías, y son 8. Digo, es como, el que tiene que mirar a Australia es Uruguay, no Argentina. Uruguay puede mirar a Australia para preguntarse por qué tiene ese nivel de desigualdad estructural tan profundo y no puede resolver como sí hizo la sociedad australiana. Pero Argentina, que descubre Vaca Muerta, que le hace sombra al Permian y que le da una posibilidad de plantarse en el escenario geopolítico, o por lo menos entender un patrón de acumulación que le permita discutir modelos de desarrollo, porque una vez más, ahí en la discusión de modelo de desarrollo se desprende una prédica que hay que problematizar, que es esto de crecer para distribuir, ¿no? Esto fue la prédica del kirchnerismo, hay que crecer para distribuir o para incluir las diferentes palabras. Y de acá a esa discusión damos en términos de modelo de desarrollo, porque si vos no distribuís primero, si no alterás el orden de los factores y la distribución no modifica el patrón de crecimiento, ese crecimiento termina concentrado en los mismos lugares y de alguna manera es lo que sucedió en los gobiernos kirchneristas que discutieron con el modelo reinante, pero no lograron reemplazarlo, ¿no? En esa discusión, pero ahí estábamos discutiendo qué modelo de desarrollo. Estamos muchísimo más atrás, porque estamos discutiendo cómo recuperar el Estado, cómo reconstruir un Estado que realmente, no es joda esto, el topo de adentro que lo vino a destruir. Y contar, y para esto completar, porque esto enlaza y se vincula, quizás parecen los mundos escindidos, ¿no? El frente financiero, la macroeconomía, Vaca Muerta, de lo que me pasa a mí en el bolsillo, y lo cierto es que no, que hay una relación sumamente promiscua y parasitaria de una sobre la otra, porque la economía es un juego de suma cero, y acá toda la riqueza es una torta, y esa torta se distribuye, claro. Con lo cual está muy relacionado. Bueno, el índice de salarios, el indicador que publica el INDEC, que una vez más da que los salarios registrados dan por debajo de la inflación. El ancla salarial es claramente un ancla antiinflacionaria que se suma al tipo de cambio y a cierta administración de las tarifas.
para que no le empuje el índice, bueno, da cuenta también, y sobre todo en este dato del indicador, que me parece más importante incluso que la caída de los salarios, que es cómo se va multiplicando el trabajo en negro, los cuentapropistas y la cantidad de changas que uno tiene que sumar durante el día. En este frente, porque hay que decir que la desocupación es un factor que sí le preocupa al gobierno, no la desigualdad, pero sí la desocupación, y lo están diciendo en los pasillos. Bueno, ¿qué política va a pensar desde ese lugar donde está tan arrinconado, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a ocurrir al gobierno de Javier Milei? Bueno, de hecho, en la última conferencia de prensa, ante los datos claros que se conocieron de la cantidad de trabajadores que se quedaron sin laburo, salió a mentir y con una grosería totalmente absurda Adorni, dentro de lo que es el discurso del gobierno, ¿no? Creo que más que claro, que resaltan aquellos datos de la INDEC que le sirven, y los otros miente el INDEC, como lo dice claramente Milei cada vez que hay un dato que no es positivo para el gobierno, ¿no? Este juego que, como vos bien decís, y esta discusión, esto que vos estás hablando con respecto a lo que está destruyendo efectivamente el gobierno, que va a haber que reconstruir. También hay que empezar a analizarlo, cómo se va a avanzar en caso de tener un gobierno efectivamente que recupere las banderas de un Estado, entre comillas, presente, dar ese debate y cómo se va a reconstruir eso de cero. Acá hay un juego a dos tiempos, que pasa acá a octubre, que pasa a partir de octubre, de consagrarse la victoria para el oficialismo, más allá de cuál sea su marco de alianzas, que sin duda va a ampliar su representación en los parlamentos, porque viene de un piso muy bajo. Cómo se configura ese Congreso va a depender la profundidad de la destrucción, porque ahí sí se vienen las reformas estructurales, y marcar y resaltar que ayer el ministro de Economía definió la reforma laboral como prioritaria a partir de octubre. Entonces el escenario en octubre empieza a modificarse, depende de la capacidad parlamentaria y sobre todo de garantizar el flujo de divisas. Eso a partir de octubre. Y la magnitud de la devaluación y cuál sea el grado de conflictividad social que pueda administrar frente a esa devaluación, por supuesto que también van a ser factores determinantes. Pero una vez que haya ganado. Ahora bien, de acá a octubre, ¿quién le puede salvar las papas al gobierno? ¿Dónde está apostando el gobierno? Bueno, es su última carta, que es el Tesoro norteamericano, donde el Tesoro norteamericano, en muy raras excepciones a lo largo de la historia, y el más cercano es un desembolso a México en plena crisis del tequila, en la década del 90, tiene una línea de financiamiento para rescatar a los países. Ahí sí está jugando fuerte, el gobierno hoy, de esta desconfianza, incertidumbre, planteos y reclamos que le hace el sector financiero, protegido o escudado por Donald Trump. No, es así. De hecho, el viaje lo había planteado de esa manera Bresen, y creo que tiene ahí su carta y todo lo que de alguna manera el otro día vuelve a Adorni, porque me pareció interesante. Otro día es la idea fija, claro, ya sabemos todos. Pero al margen de eso, al margen de eso, le preguntaron por tu amigo Escaturice. Ahora vamos a hablar después de Escaturice. Y el chabón dijo, bueno, esto es todo, ¿y por qué hay una embajada paralela en los Estados Unidos y no lo hacen a través de la vía diplomática? Bueno, eso es todo secreto de Estado. Escaturice, que es mucho más que Escaturice, ¿no? Que es esta espía que hace negocios con el gobierno. Vamos a profundizar ahí porque es mucho más que Escaturice. Es cómo funciona el modelo de negocios a nivel local y cuánto espeja del sistema de negocios, del modelo de negocios a escala global. Solo completarte, porque habíamos hablado de empleo, y para atarla, te cuento una reunión que tuvo lugar ayer en la Unión Industrial Argentina, donde estuvo el economista Martín Rapalini, de Cuna Radical. Él es el fundador de Equilibra, una consultora que realmente es muy prestigiosa en el mercado, con el titular de la UIA. No estuvo el titular de la UIA. ¿Y Rapalini es el titular de la UIA? No, Martín Rapetti, perdón, me confundí. Ok. Sí, okay. Dije Rapalini, sí, porque era en la UIA, pero no estuvo Rapalini, pero sí estuvo Martín Rapetti, que es este. Rapetti es el que estoy diciendo, el economista, reunido con los titulares de los textiles, de la metalurgia, de la Cámara de Juguetes, si no me equivoco, y los tipos le dijeron que la estimación es 5.000 despedidos, o sea, 5.000 desempleados nuevos por mes.